¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la clase. Mi nombre es la doctora Nelly Tamayo. Vamos a hablar hoy día acerca de la gluconeogénesis. Muy bien, ¿qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratos. Esta vía metabólica es muy importante porque tanto el cerebro como el eritrocito van a depender es casi exclusivamente de la glucosa como fuente de energía. Veremos que todo el organismo humano requiere aproximadamente de 160 gramos diarios de glucosa, de los cuales 120 gramos son consumidos por el cerebro y 20 gramos van a permanecer en los fluidos corporales. Veremos también que la glucosa disponible a partir del glucógeno hepático es de aproximadamente 140 gramos. De modo que las reservas directas de glucosa son suficientes como para satisfacer las necesidades de alrededor de un día. Por lo cual, en periodos más prolongados de ayuno o inanición, la glucosa debe ser formada a partir de precursores no carbohidratos, para así poder asegurar la sobrevivencia. También la gluconeogénesis es importante durante el ejercicio intenso. Entonces, cuando nosotros hablamos de los precursores no carbohidratos, estamos hablando de aquellos que pueden convertirse en glucosa, que van a ser los productos de la glucólisis, piruvato y también del lactato, los intermediarios también del ácido cítrico y la mayor parte de los aminoácidos. Entonces, todas estas sustancias, sin embargo, deben ser convertidas en oxalacetato, ¿sí? Que es el material con que se inicia el proceso gluconeogénico. Veremos entonces que la gluconeogénesis, como el lactato llegó a piruvato, voy a formar el oxalacetato y el oxalacetato para finalmente, por medio de la gluconeogénesis, llegar a la formación de glucosa. También algunos aminoácidos, el glicerol y el lactato. Veremos también que la mayor parte de la gluconeogénesis se va a dar en el hígado. El riñón también va a ser responsable, pero en un solo 10% de todo este proceso. El cerebro, el músculo esquelético y el corazón va a haber una gluconeogénesis, pero muy pequeña. Más bien, la gluconeogénesis en el hígado y el riñón van a mantener el nivel constante de la glucosa en sangre para que el cerebro, el eritrocito y los músculos puedan extraer suficiente glucosa para sus necesidades metabólicas. Entonces vamos a ver a continuación. La ruta de la gluconeogénesis va a compartir 7 etapas con la ruta de la glucólisis, con excepción de estas 3. De la conversión de piruvato en fosfonilpiruvato, porque se acuerdan, en la glucólisis habían 3 enzimas que eran irreversibles. Entonces, en esas 3 enzimas que son irreversibles es donde no va a coincidir. La conversión de piruvato a fosfonilpiruvato, de 1,6 fosfato de fructosa en 6 fosfato de fructosa, y la conversión de 6 fosfato de glucosa en glucosa libre. Muy bien, si nosotros nos acordamos, muy bien, entonces veremos, para recordar, con esta imagen vamos a recordar lo siguiente, que la gluconeogénesis se utiliza entonces en las enzimas de la vía glucolítica con excepción de 3, como les mencioné. ¿Cuáles son esas enzimas? La hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, que esas eran las enzimas irreversibles, que vamos a ver que van a ser reemplazadas por otros tipos de reacciones. La glucólisis va de glucosa hasta piruvato, mientras que la gluconeogénesis es de piruvato a glucosa. Vamos a ver cómo la piruvatoquinasa va a ser reemplazada por ¿quién? ¿Por qué tipo de enzimas? La fosfonilpiruvato carboxiquinasa y el piruvato carboxilasa. La fosfofructoquinasa reemplazada por la fructosa bifosfatasa y la hexoquinasa por la glucosa 6-fosfatasa. Aquí es lo mismo, Vamos a ver que el flujo glucolítico y gluconeogénico van a ser termodinámicamente favorables en las mismas condiciones fisiológicas y que estas vías van a ser o pueden ser controladas independientemente, de modo que pueda activarse una mientras se inactiva la otra, Por eso es que tenemos esas 3 enzimas que habíamos enfatizado bastante en la glucólisis, las 3 enzimas irreversibles. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, si queremos ver glucólisis, empezaba de la glucosa, como llegaba a glucosa 6-fosfato, luego fructosa 6-fosfato y fructosa 1,6-fosfato, para finalmente llegar hasta piruvato. Y la gluconeogénesis más bien es al revés, de piruvato, como voy a llegar hacia la glucosa. Entonces vamos a ver primero la primera etapa, cómo yo voy a, digamos, la formación de fosfenolpiruvato
esto de aquí, fosfenolpiruvato, ¿a partir de quién? De la piruvato por la vía del oxalacetato. Muy bien, ¿dónde se va a dar todo esto? A nivel de la matriz mitocondrial. Aquí mejor. Entonces, de piruvato a fosfenolpiruvato. Yo tengo piruvato por medio de la piruvato carboxilasa, que va a ser la primera enzima en la gluconeogénesis que va a participar, voy a llegar a formar oxalacetato. Entonces, la formación de fosfenolpiruvato a partir del piruvato por la reacción inversa de la piruvato quinasa va a ser un proceso endergónico y por ende va a requerir ¿qué cosa? El suministro de energía libre. Va a necesitar ATP. ¿Sí? Eso se realiza convirtiendo primero el piruvato a oxalacetato. Ahora, el oxalacetato que estamos viendo acá es un intermediario de alta energía cuya descarboxilación exergónica proporciona la energía libre necesaria para así la síntesis de fosfenolpiruvato. Vamos a ver acá. ¿Dónde se va la piruvato carboxilasa? ¿Dónde lo encontraba? En la mitocondria. Muy bien. Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, que la piruvato carboxilasa, ¿sí? Tiene como un grupo prostético a la biotina, que sirve como un transportador ¿de qué? De CO2. ¿Sí? Para eso va a servir este transportador, ¿no? En el cual vamos a ver aquí que la biotina ¿en qué consiste? En un anillo de imidazolina fusionado con un anillo de tetrahidrotiofeno, ¿sí? Vamos a ver aquí que la biotina se va a unir covalentemente a la enzima por un grupo amida entre el grupo carboxilo del valeriano alteral y el grupo amino del residuo de la lisina de la enzima. Muy bien, entonces, habíamos visto piruvato carboxilasa, formó oxalacetato y requiero una molécula de ATP. ¿Quién es el cofactor? Vamos a ver aquí la participación entonces de la biotina. Luego del oxalacetato va a venir la fosfenolpiruvato carboxiquinasa para finalmente llegar a la formación de fosfenolpiruvato. Pero veremos acá que este oxalacetato que requiere guanil trifosfato, ¿no? Para así poder formar el fosfenolpiruvato. Y este GTP se convierte en GDP. Veremos también que el CO2 que carboxila el piruvato para formar oxalacetato va a ser eliminado en la formación del fosfenolpiruvato. Acá lo vamos a tener, ¿sí? De modo que el oxalacetato puede ser considerado como un piruvato activado por el dióxido de carbono y la biotina como una facilitadora de esta activación a expensas de la hidrólisis del ATP. Entonces vamos a ver lo siguiente, que también la fosfenolpiruvato carboxiquinasa se va a encontrar en la mitocondria y esta enzima también se va a encontrar en donde, bueno, en el cuerpo, en el ser humano, tanto en el hígado como en el riñón. Entonces, repasando este primer paso, ¿no? Con esta imagen vamos a entender mucho mejor. El piruvato, vamos a ver que dentro de la matriz mitocondrial va a participar la piruvato carboxilasa, en el cual va a requerir una molécula de ATP. Para así formar yo el oxalacetato. Este oxalacetato, por medio de una fosfenolpiruvato carboxiquinasa y también la necesidad del uso de un GTP, voy a formar fosfenolpiruvato. ¿Pero por qué se va a dar esto? Porque para que se opere la gluconeogénesis, el oxalacetato, ¿sí? Este oxalacetato que yo formé en la primera reacción, debe salir de la mitocondria para convertirse en fosfenolpiruvato, ¿sí? Pero el fosfenolpiruvato es el único que va a poder atravesar esto. Como oxalacetato no va a poder salir de la mitocondria, ¿sí? Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente. Entonces ya vi la primera, ¿no? Llegué hasta fosfenolpiruvato. Luego de fosfenolpiruvato, ¿no? Vamos a ver que luego del fosfenolpiruvato voy a llegar a la formación de un fosfoglicerato. Finalmente el fosfoglicerato va a transformarse a 3-fosfoglicerato para luego pasar a 1,3 bifosfoglicerato. Este 1,3 bifosfoglicerato va a pasar a gliceraldehído 3-fosfato y de gliceraldehído 3-fosfato va a llegar hasta fructosa 1,6 bifosfato. Aquí es donde va a venir otra enzima. ¿Quién va a participar? La enzima fructosa 1,6 bifosfatasa, ¿no? Esta es la tercera enzima que no vamos a encontrar. Entonces, de fructosa 1,6 bifosfato por una fructosa 1,6 bifosfatasa voy a llegar a fructosa 6-fosfato. Entonces, la presencia de esta enzima va a determinar si el tejido es capaz de sintetizar la glucosa o glucógeno a partir del piruvato y a partir de los fosfatos de triosa. ¿Dónde voy a encontrar esta enzima? Tanto en el hígado, en el riñón, como también en el músculo, pero en menor cantidad.
¿sí? ¿Quiénes son los inhibidores de esta enzima de la fructosa 1,6 bifosfatasa? Adenosín monofosfato y la fructosa 2,6 bifosfato. Muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado acá. Luego de fructosa 6 fosfato, para que se convierta, va a convertirse en glucosa 6 fosfato, y de glucosa 6 fosfato para que se convierta en glucosa, ¿qué enzima necesito? La glucosa 6 fosfatasa, que es la que está reemplazando ¿a quién? A la hexoquinasa, ¿no? Entonces acá fructosa 6 fosfato, luego pasa a glucosa 6 fosfato, y de glucosa 6 fosfato a glucosa necesito una glucosa 6 fosfatasa. ¿Dónde voy a encontrar esta enzima? En el hígado y en el riñón. Muy bien. Entonces vamos a ver lo siguiente. De piruvato a oxalacetato, vamos a ver acá que participa primero la piruvato carboxilasa. Y de oxalacetato a fosfenolpiruvato, la fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Y estas dos enzimas están reemplazando ¿a qué? Están reemplazando a la piruvatoquinasa. Finalmente, de fosfenolpiruvato a glicerato por inolasa, de 2-glicerato 3-fosfoglicerato por una mutasa, de 3-glicerato 1,3 bifosfoglicerato por una fosfoglicerato-quinasa, que son las mismas, tanto para la vía de la glucólisis como la gluconeogénesis. De 1,3 bifosfoglicerato por una gliceraldehido 3-fosfato y va a formar gliceraldehido 3-fosfato. Aquí también puede actuar la triosa fosfatisomerasa para formar dihidroxiacetona, ¿no? Finalmente esta por una aldosa voy a formar fructosa 1,6 fosfato. Luego, en la glucólisis, para recordar, de fructosa 6 fosfato a fructosa 1,6 fosfato, la enzima que participaba era la fosfofructoquinasa. Pero en la gluconeogénesis no va a ser esa. Quien va a participar es la fructosa 1,6 bifosfatasa. Luego, de fructosa 6 fosfato a glucosa 6 fosfato, quien participe es una isomerasa. Pero de glucosa 6 fosfato a glucosa, quien va a reemplazar, en este caso la hexoquinasa, sería la glucosa 6 fosfatasa. Muy bien, entonces son las tres enzimas que son irreversibles en la glucólisis, son las que se van a ser cambiadas en la gluconeogénesis. ¿Sí? Vamos a ver acá como de glucosa llegaba a fructosa 6 fosfato. Por medio de la glicólisis, vamos a ver que de fructosa 6 fosfato a fructosa 1,6 fosfato era la fosfofructoquinasa, que quienes eran sus inhibidores, el ATP, el citrato, y los activadores, la fructosa 2,6 bifosfato. Pero de 1,6 bifosfato, fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6 fosfato, ¿quién va a actuar? ¿Quién va a reemplazar? La fructosa 1,6 bifosfatasa. ¿Quién es el inhibidor? La fructosa 2,6 bifosfato y también el adenosín monofosfato. Muy bien, de aquí llegaba hasta fructosa 6 bifosfato hasta fosfenolpiruvato. De fosfenolpiruvato por una piruvatoquinasa obtenía piruvato, ¿no? Entonces esta piruvatoquinasa, que es de la vía de la glicólisis, activadores la fructosa 1,6 bifosfato y inhibidores el ATP y la alanina. Pero si yo voy por la vía de la gluconeogénesis de piruvato a fosfenolpiruvato, ¿quién va a participar? Iba a ser la piruvato carboxilasa y la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, ¿no? Como intermediario que es el oxalacetato. Entonces en el balance de la gluconeogénesis lo que voy a obtener finalmente, ¿qué es lo que tengo que recordar? Para formar una glucosa, ¿cuántos piruvatos yo necesito? Necesito 2 piruvatos para formar una glucosa, porque a partir de una glucosa yo tenía 2 piruvatos. Por lo tanto, si voy en sentido contrario, necesito 2 piruvatos para formar una glucosa. Entonces necesitan 2 piruvatos, se necesitan 6 ATPs y 2 NAD y 4 moléculas de agua, para así obtener la glucosa y 6 moléculas de ATP, de fósforo y de NAD. Muy bien, entonces tenemos que hablar también acerca de las sustancias gluconeogénicas. ¿Cuáles son estas? El piruvato, el glicerol, aminoácidos que no son ni lisina ni leucina. Esos no van a ser como gluconeogénicos, eso hay que tener en cuenta. La alanina y el lactato. Piruvato, glicerol, alanina, lactato, los demás aminoácidos, pero que no sean ni lisina ni leucina. Entonces vamos a ver acá, si ustedes pueden apreciar acá, aquí lo que este esquema lo que representa es el ciclo de Cori. Nosotros vamos a ver que la energía para la contracción muscular va a provenir de la hidrólisis del ATP, el cual va a ser regenerado por la fosforilación oxidativa en los músculos rojos y por la glucólisis que rinde el lactato en los músculos blancos.
Vamos a ver entonces que las fibras musculares rojas también producen lactato cuando la demanda de ATP excede el flujo oxidativo. Pues veremos acá entonces que la contracción muscular, en que la producción de piruvato por la glucólisis va a exceder su velocidad de oxidación en el ciclo del ácido cítrico, y además la formación también de NAD, ¿sí? De NAD en la glucólisis excede su velocidad de la cadena respiratoria. Entonces vamos a ver que la continuidad de la glucólisis requiere disponibilidad de NAD, ¿no? Para lo que se consigue con la reducción de ¿qué? De piruvato a lactato, ¿no? Con eso voy a poder conseguir. ¿Por quién se va a dar esto? Por la lactato deshidrogenasa. Entonces veremos que el lactato es como un callejón sin salida en el metabolismo, y su formación va desvía parte de la carga metabólica del hígado. Entonces vamos a ver entonces que acá, por ejemplo, yo tengo el hígado, por medio de la gluconeogénesis he llegado en la gluconeogénesis he llegado a la formación de glucosa, pero a partir de el lactato, ¿no? El lactato que ha llegado a la sangre. ¿Qué ha pasado acá? Entonces todo empieza en el músculo, que se va a la glicólisis, ¿no? Para así, porque yo requiero grandes cantidades de ATP. La glucosa va a ser degradada, va a llegar a este piruvato, y el piruvato va a llegar al lactato. Finalmente ese lactato va a viajar por la sangre para llegar al hígado, para que este pueda ser convertido a glucosa, es decir, la gluconeogénesis. ¿Por qué se da esto? Vamos a ver que la membrana plasmática de la mayoría de las células va a ser muy permeable tanto al lactato como al piruvato, ¿no? Y ambas sustancias difunden desde el músculo esquelético en contracción, desde esto de acá, hacia la sangre, y son transportadas al hígado, donde el lactato es oxidado a piruvato, favorecido por la relación de NADH-NAD, ¿no? Que es baja. Y el piruvato entonces es convertido en glucosa por la vía gluconeogénica, la que es vertida a la sangre para ser tomada de nuevo por el músculo esquelético, ¿sí? Y de este modo se va a mantener este famoso ciclo. Entonces, más claro acá, el ciclo de Crowley, en el músculo, el glucógeno va a llegar hasta glucosa, la glucosa por la vía anaeróbica voy a llegar a la formación de piruvato, y el piruvato va a pasar al lactato. Finalmente el lactato va a pasar por la sangre, porque el músculo no puede convertirlo, ¿no? Y el lactato va a llegar hasta el hígado, donde va a poder convertirse en piruvato, y de piruvato a glucosa, ¿sí? Para que luego esta glucosa vuelva otra vez al músculo y sea reutilizado. Entonces, ¿por qué es que el músculo no puede regenerar, digamos, glucosa a partir del lactato? Es muy simple, porque el músculo no tiene una enzima. ¿Y cuál es esa enzima? La glucosa 6-fosfatasa, que solamente es el hígado quien la va a tener. Por lo tanto, el hígado es el que va a poder realizar la gluconeogénesis. Siguiente punto, vamos a ver que hemos mencionado también al inicio de la clase, que yo a partir del glicerol también puedo llegar a la formación de glucosa. ¿Cómo? ¿No? Por una glicerolquinasa voy a formar glicerol 3-fosfato, y este glicerol 3-fosfato por una deshidrogenasa voy a llegar a la formación de dihidroxiacetona. Si ustedes se acuerdan, la dihidroxiacetona, ¿sí? Finalmente yo puedo llegar a la formación de gliceraldehído 3-fosfato, que yo tengo dos vías, ¿no? O de glicerol 3-fosfato hice por la vía, ¿no? Hasta llegar a piruvato para luego participar en la síntesis de proteínas, ¿no? O de la CO2, como también este glicerol 3-fosfato puede llevarse a la formación de fructosa 1,6-fosfato y finalmente llegar hasta glucosa. Entonces aquí vamos a ver las tres enzimas importantes, la piruvato carboxilasa, en la cual va a estar disminuida cuando hay bastante aumento de la alimentación con carbohidratos, y aumentada en ayuno y diabetes. ¿Por qué? Porque va a querer la formación de glucosa, y en ayuno no tengo, entonces va a tratar de degradar todos mis componentes para poder así obtener glucosa y obtener energía, ¿no? Los inductores, los glucocorticoides, el glucagón y la adrenalina, y los inhibidores son la insulina. Vamos a ver también el fosfonol piruvato carboxiquinasa, disminuye con la alimentación de carbohidratos y aumenta en el ayuno también y la diabetes, ¿no? Inductores igual que el anterior, y los represores son la insulina. Y la glucosa 6-fosfatasa también es lo mismo, ¿no? Con la alimentación con carbohidratos esta disminuye, y en el ayuno y en la diabetes esta va a aumentar. Inductores, los glucocorticoides, el glucagón y la adrenalina, y la insulina. Luego vamos a ver el ciclo de la glucosalanina. Vamos a ver cómo la glucosa llega a la sangre, finalmente llega al músculo, y aquí voy a llegar hasta la formación de piruvato, ¿no? Por medio de la glicólisis, y por medio de una transaminación de piruvato voy a llegar a la formación de alanina. ¿Y cuándo se va a dar esto? En el caso de ayuno. Por eso es que dice
que las primeras en degradarse van a ser las proteínas, ¿no? En el ayuno. Entonces en el ayuno vamos a ir por transaminación del piruvato va a pasar a la alanina y la alanina va a llegar hasta el hígado, ¿no? Y acá también puedo recuperar de alanina piruvato. Y finalmente el piruvato formación de glucosa. Muy bien, entonces para recordar, la insulina que se va a dar a nivel de los islotes de Langerhans en las células beta. Y el control hormonal, ¿no? Ya habíamos hablado que la glucosa iba a llegar a la sangre, ¿no? Finalmente, igual el glucosa no va a llegar a la sangre, ¿no? Para poder recordar, todo va a empezar aquí a nivel del sistema nervioso central, bueno, el sistema nervioso simpático, ¿no? Que va a actuar a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? También se va a liberar el CTH, el cortisol que van a actuar sobre ellas. ¿Para qué? Para que esta corteza suprarrenal pueda liberar la adrenalina y noradrenalina, que son los que van a permitir que el glucógeno pueda transformarse a glucosa, ¿no? También veremos que la participación del páncreas, ¿no? Cuando yo tengo, cuando hay poca cantidad de azúcar, quien se va a activar es el glucagón, y si hay gran cantidad de azúcar, quien se activa es la insulina. Si se activa el glucagón, va a favorecer la formación de glucosa, ¿sí? De glucógeno a glucosa. Pero si se activa la insulina, más bien va a permitir que la glucosa se almacene en forma de glucógeno, ¿no? También acá el cortisol, que es liberado por la glándula suprarrenal, va a permitir que las proteínas sean degradadas y lleguen a la formación de glucosa, y finalmente esta glucosa se libera a nivel sanguíneo. Aspectos clínicos, vamos a ver que los glomérulos son encargados de filtrar la glucosa constantemente, pero es reabsorbida por completo a nivel de los túbulos renales por un transporte activo. Hay que tener en cuenta que la capacidad del sistema tubular para reabsorber la glucosa está limitada solamente hasta 350 miligramos por minuto, y si hay hiperglicemia, el filtrado glomerular podría contener mucho más glucosa de la que puede reabsorber, y entonces se va a manifestar como glucosuria, porque va a haber una cantidad de glucosa que no se va a poder reabsorber y va a ser liberada por la orina. La glucosa venosa, la concentración de glucosa venosa debe ser mayor de 170 sobre 80, ¿no? Que es el umbral. Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? En un bajo índice glucémico, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuáles son los que tienen? Las ensaladas, las verduras, ¿no? Los carbohidratos que tienen salvado, ¿no? En el cual acá la digestión y la absorción va a ser mucho más lenta para llegar a la formación de glucosa, ¿no? Y todas estas, digamos, esa glucosa va a atravesar, bueno, va a poder ingresar a la célula a través de un transportador, que es el GLUT1, ¿no? Transportador de glucosa, ¿no? Y este finalmente para que pueda ser utilizado para la biosíntesis, ¿no? Y energía. ¿Cuáles son aquellos que tienen alto índice glucémico? Los carbohidratos como el pan, las pastas, el arroz, los chocolates, ¿no? En el cual se va a dar una digestión mucho más rápida, por lo tanto la glucosa va a aumentar, y esta glucosa se puede almacenar como en forma de tejido adiposo, ¿no? Como también almacenarse en forma de ácidos grasos, especialmente en aquellas personas sedentarias, o también a nivel del músculo, almacenarse en forma de glucógeno, ¿no? Y especialmente en quienes se dan esto, básicamente en los deportistas, ¿no? Muy bien. También podemos mencionar algo leve, ¿no? De hipoglicemia, algunos síntomas, algunos signos y síntomas que se va a presentar por una baja de glucosa: dolor de cabeza, alteraciones de la conducta, ¿no? Puede también haber palidez, sudor y temblor, ¿no? La hipoglicemia es mucho más peligrosa que una hiperglicemia, ¿no? Que puede conllevar a la muerte. Bueno, muchas gracias y vamos a continuar con la siguiente clase.